Pues nos vamos de este lugar que está muy bien para quedarse. Es por aquí un buen sitio. Ahí va, ahí. ¿Estamos ya, Cari? ¿Me oyes? Sí. Ya veremos si no nos llueve. Resulta que creo que el agua del grifo me ha dado diarrea. Es que no hay otra cosa. Ha sido la fruta, pues no sé lo que es, pero lo tengo. Menos mal que ha venido el coche ahora, que si no me pilla ahí, con las bragas bajadas. Hombre, al menos no ha sido como en Rumanía, que me ha dado fiebre. Y caerse, ¿vale, Cari? Bueno. Vamos. ¿Ves todas las tuberías de gas por todas las casas? El gas es barato en los países estos y tienen bastante gas y hace mucho frío, con lo cual es una forma barata de calentar las casas. Ha recargado Fernanda en el móvil. Y se paga más cosas también, transporte y muchas más cosas. Pero lo que pasa es que no sé cuánta internet te da. Bueno, como sabéis, Georgia vivió como república socialista soviética durante 45 años y aún quedan los vestigios de esos bloques de viviendas horribles. De estos hay muchísimos aquí en Georgia, tipo ruso. Al menos no hay polvo, ¿no? Nos dirigimos hacia Tbilisi, la capital de Georgia. Está a unos 300 kilómetros. Pero primero visitaremos un monasterio que está en la cima de una roca, muy parecido a los que visitamos en Meteora cuando estuvimos en Grecia. Mirad ahí el monasterio, ahí arriba, en la piedra. Bueno, aquí estamos ahora en el monasterio. Dios, ¿cómo está? Sí, exacto. Estamos rotos. Esto sí era una carretera antes porque se ve restos de asfalto. Ni se mueve. Ahí se ve. Es como los de Meteora iguales. Pero ahí había muchísimos y muy bonitos. Y como no, vacas. A la sombra, ¿no? ¿Qué sombra? Aquí hay sombra. Aquí hay sombra. Dios, qué gusto. Parece inalcanzable. Se trata de una roca que se eleva 40 metros y sobre la que se encuentra uno de los templos más aislados del mundo. Siempre ha estado rodeado de un halo de misterio. Los primeros habitantes fueron monjes estilitas. Ellos vivían dedicados a la oración y a la penitencia en lugares apartados y solitarios. I stumble while I try, cause you don't wanna give in. Sounds like we're just talking in riddles. 5 in the morning, all we do is fighting. Thought you'd come and make it right. Toma. ¿Está bueno? Guay. Fuerte. Bueno, bueno. Vicente Fernanda. Fernanda, Vicente. Vicente, Kenneth Sahat. España. No. Translate. Un minuto. Creo que el traductor no ha traducido bien. Que un mareo ya la vez. Fuerte. Es un vino fuerte. ¿Tú lo has hecho? Súper. Ok. Ya. After motocicleta. Problem. Fuerte, fuerte. Ok. Finish. Thank you. Motocicleta.
Vicente. Fernanda, you? Miriam. 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 Nice to meet you. Georgian Orthodoxy. Catholic no. No, No, no Catholic. Ortodox. Matfine Dipet. No. Okay. Matfine Dipet. Ah. Es ortodoxo. Dios. It's no. Castro. No, ok, no se puede subir. Okay. It's hey. Okay. Thank you very much. Mad lover. Thank you. Vente aquí. Gracias por el vino y por las manzanas. Toma, dásela. Cariño, ¿Qué? págale el vino, ¿no? Son 10 solo. Sí. Toma. Wine. Wine? Wow, it's Thank you. Pues este hombre que vive ahí en esa caseta, pobrecito, tiene que hacer un frío aquí en invierno. Nos ha dado manzanas, nos ha dado vino. Fernanda le ha dado 10 chismes de esos laris, que son unos 12 euros y algo, que es lo que ponía que valía el vino. No quería cobrarlo, pero bueno, se lo hemos dado. Pobre hombre, está aquí, no hay nadie tampoco. Esto está muy abandonado, como podéis ver. Yo me he metido aquí a la sombra porque allá al sol no se puede estar. Ya está. Thank you. Vale, vámonos. Uf, qué sudada me he pegado en un momento. ¿Pero por qué no te pones a la sombra? No pasa nada, el sol no me molesta. Bueno, vas a coger insolación, pero vamos. Pobre hombre, ¿no? Quería preguntar algo, estaba queriendo algo, pero no sabía. La pregunta del millón, que qué somos tú y yo, porque hacía así los dos, a ver si tenía alguna oportunidad. Y dices, con un poco de suerte es la hija, y le digo algo, pero nada, no ha habido forma de entenderse. Infelizmente en Google no todos los idiomas están disponibles. Qué borrachera en un momento. Sí, el vino es... No estoy acostumbrada a beber y nada que bebo. Después de los tragos de vino que nos dimos, decidimos echarnos una siesta. Así que buscamos algún lugar tranquilo y fresco. A ver cómo lo hacemos para luego salir. Ponla para arriba ya. Aquí. Aquí. A ver cómo está eso. Pues dame una piedrecita a mí. Ay, 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 si la dejas ahí. Ay, no. Sí. Ahí, esa, sí, por ejemplo. ¿Vale? Cojonudo. La siesta fue larga, pero aprovechamos para lavar algo de ropa en el río. Y mientras se secaba, dormimos un buen rato. ¿Por qué no me esperas? ¿Pero por qué no esperas? No sé, Vicente tiene un problema que nunca me espera. Luego reclama que no le espero a él. Que tú nunca me esperas. Yo he pasado la grava y pensaba que venía detrás de mí. ¿Y por qué no miras? Vas solo. Él no mira para atrás. Vamos con más gente, tengo que decir, mira para atrás, mira a ver si viene. No, no mira a ver si viene, no mira para atrás, nada. ¿Qué es eso? ¿Por qué está flojo eso? ¿Vale? 1, 2, 3.
La cadena está floja, así que hay que tensarla y de paso la voy a engrasar. Bueno, aquí estamos intentando averiguar si es posible comprar unos huevos. Lo que pasa es que, mirad lo que pone. ¿Quién entiende que eso es un súper o lo que sea eso? Súper complicado el idioma y podrían poner, aunque sea supermarket en inglés, algunas cosas, lo básico. Vamos. Dios, aquí hacen unos adelantamientos que buah, un peligro. Es que no podéis imaginar, súper peligroso, hay que tener mucho cuidado aquí. Y además voy sin espejo porque se me ha pasado una rosca y se me ha roto aquí la cosa. Y hay que arreglar el acople. Entonces, pues sin el espejo derecho, horrible. Corre mucho. ¿Ves? Gori. Es eso, cuando no hablas el idioma de la persona, pues así nos quedamos como mirando así como que, ¿qué hacemos? Pues ahora, vamos a ver si nos comemos los huevecitos esos. Si llegan enteros, al menos si se rompe está Sí, fuera. sobre todo importante, cuidado con los baches. Hombre, están ahí bien organizados. Ya hemos roto unos cuantos. ¿Ya? Hala, que nos vamos. Lucky. Good. Yeah. Ok. Uno. Qué buena pinta tiene eso. ¿Pero es pan solo o es como, ostras, lo tiene ahí metido, ¿no? ¿Qué pinta tiene eso? Wow. Lo ha hecho aquí en el horno. Oh, Claro. está calentito aún. Qué bueno. Lo hacen aquí, ¿sabe? Pegado. Eso es como un horno. Lo que hace es aplasta la masa y luego lo pega así en la pared del horno. Enseña lo que te lo enseña ahí. Ajá. Aquí lo hace aquí dentro. Está caliente todo. Good. ¿Cuánto 3 vale? monedas, 2. Está bien. Es que no es un horno normal y corriente, así redondo como de las pizzas. Toma, 2 y más 2. 1. Mira, a ver. Thank you. 70 céntimos aproximadamente es lo que vale. He dado 3. Es simpática la señora, ¿ves? Nada que ver con la gente seca eso. Qué bueno, está caliente. Caótico, Dios, ¿cómo conducen Dios, allí? de verdad. Ellos, le da igual que venga un coche de cara. Si ve que caben y hay hueco, ahí que tiran. Ya. ¿Ves todo eso? Esas cosas redondas son Sí. hornos. Mira, aquí en la foto se ve más o menos. Mira cómo se queda, ¿ves? Pegado en la pared del horno. Bueno, los huevos han llegado sanos. Tampoco es que hemos hecho muchos kilómetros con él, ¿eh? 4, 5. Era 6. Justo 4 aquí. ¿Has puesto 4 ahí en Sí. No, pero que también huevos, no comemos así, no comeremos así. Bueno, esto es el desayuno. Que será básicamente, será huevo, chía y luego una tartita como panquecas de huevo, avena y banana y canela. En total 10 huevos. Vamos a comer ahora. Esto hemos comprado, es un poco dulce, está buena. Normalmente desayunamos esto. ¿Será que la sartén es buena? Mira, mira. Solo con papel, ¿eh? Mirar el infiernillo como es. Para que no veas. Queda muy bien. Mirad, os voy a enseñar lo que es el infiernillo este. Muchos me habéis preguntado. Aquí se le echa gasolina o le puedes echar alcohol o gasoil. ¿Gasoil también? Sí, pero el gasoil no ensucia mucho. El suyo es gasolina, que va muy bien.
y siempre llevas encima. Nunca te vas a quedar sin combustible. En la moto llevamos siempre alguna garrafilla de repuesto, o sea que para abrirlo, ahora por ejemplo, tiene presión. Esto cuando lo estrenamos fue un poco odisea porque no nos leímos las instrucciones y no sabíamos cómo funcionaba bien. Simplemente esto es una bomba. No voy a bombear ahora porque si bombeo luego me cuesta abrirlo. Pero bombeas varias veces, pam, 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 con la válvula cerrada, que es esta. Le tienes que abrir un poquito y entonces se llena eso de gasolina, pero muy poquito. Le pegas fuego y tienes que esperar. Y cuando se está acabando el fuego es cuando tienes que abrir, porque ya está caliente aquello y entonces ya sale el gas, porque esto lo que hace es sacar gas de la gasolina pulverizada y ya entonces empieza a funcionar de maravilla. Cuando acabéis lo cerráis y esperáis que se apague solo. Esto se abre así. Muy importante no perder esta pieza, yo la perdí y luego nos costó un montón porque sin esto no funciona esta tontería y a veces sale sola. Aquí lleva la pieza esta, la desenroscas y esta pieza de aquí, con la mano mismo. Le coges su tapón, importante cerrar esto bien porque aquí hay gasolina, ¿vale? Ya tenemos esta pieza, esta aún está un poquito caliente. Yo guardo esto aquí, esto lo guardo, lleva una tapita aquí, esto lo guardo también aquí enrolladito. No lo dejo puesto porque se dobla y se puede estropear, de hecho tenía antes otro y se quedó un poco dañado. Y ahora ya guardamos esto aquí y el mechero, tengo estos de palito que va bien para no quemarte los pelos cuando lo enciendes. Tenéis todo el infiernillo y la gasolina. Podéis usar si queréis otra botella, este tamaño está bien, te da para cocinar perfectamente sin problema. Es importante también cuando lo vais a encender que esté por aquí, porque contra más bajo esté, más aire necesita y empieza luego a fallar un poco. Entonces yo siempre que voy a usarlo lo lleno hasta ahí y perfecto, arriba no hay que llenarlo. Hay un nivel que ya se ha borrado que era por aquí más o menos. Pues esa es nuestra cocina, muchachos. Y como podéis ver, con esto haces lo que quieras. Me haría falta una cazuela más grande, pero claro, ya empiezas a coger cosas y ocupa mucho. Así que con esta sartén pesa, pero es importante llevar una buena sartén. Porque los cacharritos estos que venden, de caldo y en algunos sitios, de camping, es aluminio. Cocinar en aluminio no es bueno. No pesa, es lo bueno que tiene. Pero si vais a cocinar alguna vez, de vez en cuando, pues vale, podéis llevarlo. Pero si vais a usar bastante la cocina, una buena sartén, que además no se pegue, y cuando ya empiece a pelarse, otra. Fundamental. Y para los que nos van a preguntar de dónde es la sartén, es de Alcampo. La sartén viene ya sin mango, puedes comprar el mango aparte. Solo hay eso, o sea que es fácil de encontrar. Claro, sin mango, porque el mango además, si viene fijo, te ocupa mucho y para guardarlo es un problema. El mango tiene que ir independiente, es mucho mejor. Si no tenéis, se lo podéis cortar. Una vez que tengáis, cortáis el mango o normalmente llevar un tornillo, lo quitas y ya está. Súper recomendable la sartén esa. Sí, muy buena, la verdad que está funcionando fenomenal y nos está dando muy buen resultado. De hecho, en los apartamentos que van muchas veces la sartén que ponen es una mierda, así que cogemos la nuestra y ya está. La mayoría de las veces. Pero no por el plastiquito porque las manos se te ponen un poquito negras. Y está caliente aún, ¿no? Para guardarla. No está bien ya. Si estuviera caliente, el plástico se hubiera derretido ya. Porque no está en contacto cuando está caliente. Siempre la última palabra. Sí. Bueno, la última palabra mía, sí, cariño, lo que tú digas. Sí. Pues listo. Ya sabéis otra cosa más. ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue.